Hola, seguramente en el colegio les habrán dicho que Colombia se divide en departamentos y los departamentos se dividen en municipios. Y esto es cierto, pero también les hizo falta una parte muy importante, no, de hecho no es importante, pero les hizo falta una parte de la división nacional, las provincias. ¿Qué son las provincias? Las provincias son conjuntos de municipios que no llegan a ser un departamento, están dentro de los departamentos. En teoría un conjunto de provincias sería un departamento. Y estas porque no nos la cuentan, porque no tienen ningún tipo de utilidad real y no hacen parte de la organización territorial real del país. Más sin embargo, las provincias siempre han estado presentes, desde la época de la independencia hasta el día de hoy. Vamos a dar un pequeño repaso histórico y vamos a ver todas las provincias que hay en Colombia. Seguramente este sea un video bastante largo y quiero sí cubrir todas las provincias, no específicamente, pero dar algunos datos de ellas, así que seguramente dividiré este video en dos o tres partes. Primero que nada, el contexto. Colombia siempre se ha dividido en tres órdenes territoriales. Divisiones de primer orden, los departamentos; de segundo orden, las provincias; y de tercer orden, los municipios. Las provincias siendo un intermedio entre algo tan grande como un departamento y algo tan pequeño como un municipio. Y antes sí tenían un cierto tipo de utilidad. En la Gran Colombia, los departamentos, la gran orden, se dividían en las provincias, las pequeñas orden, que a día de hoy podemos trazar los departamentos actuales como las provincias antiguas de la Gran Colombia. Tras la caída de la Gran Colombia y el establecimiento de la República de la Nueva Granada, se cambiaron los nombres. Los departamentos pasaron a ser provincias y las provincias pasaron a ser cantones. Y en este momento también, debido a diferencias políticas y al aumento de la población, se empezaron a dividir más provincias. E incluso llegaron a haber 35 provincias. Sé que no suena mucho, pero 35 provincias en un país de 2.2 millones de habitantes. Cada provincia tenía en promedio 63.000 personas. Eso es como decir que a día de hoy Colombia tuviera 826 departamentos. ¿Y qué pasaba con los cantones o divisiones de segundo nivel? Llegaron a ser 131, también un número altísimo. Y además, como las provincias ya eran demasiado pequeños y los municipios, o en este caso los distritos parroquiales, ya trataban sobre el tema de un propio pueblo, los cantones en realidad no tenían ninguna utilidad y fueron disueltos en 1853. Luego, con la llegada del federalismo, se empezaron a formar los estados federados, los cuales eran combinaciones de las provincias antiguas que había y eran mucho más federales, obviamente. Y ya en la Constitución de 1858 se estableció todo el país dividido en estados federales, los cuales se dividían a sí mismos en provincias. Así que las provincias volvieron y ya tenían una utilidad mucho más grande, sirviendo para la administración de los estados federados. Luego, tras la Constitución del 86 y el regreso al centralismo, los estados federados volvieron a ser departamentos y obviamente mucho más centralizados, por lo que las provincias servían, pero ya no tanto. Y finalmente, en 1945, tras una serie de reformas, las provincias quedaron prácticamente obsoletas. Seguían existiendo ya que la gente a veces se identificaba según su provincia, pero no tenían ningún uso real en la administración del país. Y no fue hasta 1991 con la nueva constitución en donde las provincias volvieron a tener cierto tipo de utilidad y de hecho la constitución la reconocía como organismos útiles para la descentralización del país, pues un municipio era demasiado pequeño e insignificante como para hacer un cambio real, mientras que una provincia podría ser un poco más importante en todo esto. Y bueno, eso es resumidamente la historia de las provincias. Ahora, ¿han servido para algo? Bueno, primero que nada, sí, en la época de 1905, cuando se estaban formando todos los departamentos que hay a día de hoy, la mayoría de los departamentos fueron creados con base a las provincias que había antes. El Huila se formó de las provincias que había en el Tolima, Nariño se formó de las provincias que había en el Cauca, Atlántico se formó de las provincias que había en el Bolívar, etc. Y a día de hoy ciertos departamentos les dan ciertas labores, como de vigilar los proyectos que se hagan, e incluso utilidades y roles que hace la Asamblea. Y a nivel nacional, el DANE da sus informes según las provincias, no los divide según la población del departamento, sino la población de cada provincia, lo cual es mucho más exacto si queremos medir cosas como la forma en la que la gente vive en ciertos aspectos. Pues un departamento ya es muy grande y muy general y un municipio ya es muy específico, pero no sirven a la división territorial. Por ejemplo, el Estado le da la plata a los departamentos para que los departamentos se las dé a los municipios y no lo hacen a través de las provincias, así que no sirven de esta parte. Y bueno, a día de hoy hay 144 provincias divididas en los departamentos del país, menos en unos, San Andrés y Provincia por ser tan pequeño, y los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, excepto el Meta. Dato de color, si vamos a Wikipedia dice que el Putumayo y el Amazonas tienen subregiones, pero la verdad es que estos no cuentan ya que no tienen ninguna utilidad real. Otro dato de color es que si vemos la bandera y el escudo de Santander tiene 7 estrellas, esto representando a las 7 provincias del departamento. Y bueno, hay 144 provincias, en realidad si las quiero escribir todas y dar algún dato sobre ellas y obviamente será muy largo como para decirlas todas, así que hoy vamos a tomar algunas provincias y luego haré otro video tomando el resto. Perfecto. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque las provincias me parece que aunque no tengan una utilidad real sirven para entender mucho mejor la población de Colombia, pues incluso en algunos departamentos como Cundinamarca o Boyacá, las provincias siguen siendo una parte importante en lo que es la identidad de cada persona, de cada grupo de población, así que es una mejor forma de entender los grupos de poblaciones y las regiones de Colombia aparte de los departamentos.
Primero las subregiones de Antioquia, empezando en Bajo Cauca, capital Caucasia, pero también tiene otros lugares importantes como Cáceres y Zaragoza. Es una mezcla de cultura paisa y costeña por su ubicación geográfica y sirve para el negocio y el comercio entre las dos regiones. De hecho, parte de la provincia está en la región Caribe y otra está en la región andina. Ahora, esta provincia es bastante minera. Históricamente siempre ha sido así y siempre ha albergado las minas más importantes de Antioquia, pero a día de hoy esas minas están en su mayoría controladas por grupos armados ilegales, por lo que también la región tiene mucha violencia. Luego el Magdalena Medio, su municipio más importante es Puerto Berrío. Como dice su nombre, esta es la región de Antioquia que estaba al pie del Magdalena. Es históricamente importante porque es la ruta de acceso del interior antioqueño hacia el río Magdalena y luego hacia el exterior. De hecho, el ferrocarril de Antioquia se construyó para conectar Medellín con Puerto Berrío, el puerto antioqueño más importante en el Magdalena. Y además de la importancia de su ubicación, también tiene minería, ganadería y cultivo de palma. Dato de color, su ciudad más importante, Puerto Berrío, se llama así por Pedro Justo de Río, un importante político antioqueño del siglo XIX. Luego el nordeste antioqueño, su capital es Segovia. Este lugar tiene pueblos importantes para la historia antioqueña. De hecho, el primer escudo de Antioquia tiene estas siglas debido a varios pueblos, entre ellos tres que hacen parte de esta región: Remedios, Yolombó y Cancán, que hoy es Amalfi. Por aquí también pasa el ferrocarril de Antioquia. De hecho, el municipio de Cisneros se fundó gracias al auge del ferrocarril de Antioquia. Además de esto, también se destaca históricamente por las minas de oro. De hecho, antes tenía unos documentos de la información de los esclavos en Antioquia y la mayoría de estos estaban en esta provincia por las minas de oro. También, por último, la literatura antioqueña se basa muchas veces en los pueblos de este lugar, como por ejemplo la Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla. Siguiente, el norte antioqueño, capital Yarumal. De hecho, en su momento hubo una pelea entre Yarumal y Santa Rosa de Osos por quién iba a ser la capital de la provincia. Aquí se hizo la batalla de Chorros Blancos, en donde tropas independentistas derrotaron a España y marcaron la independencia de Antioquia. Además de esto, esta región se caracteriza por tener demasiadas iglesias, y por tener Ituango, sí, donde iba a ser Hidroituango. Siguiente, Occidente, capital Santa Fe de Antioquia. Esta es una de las provincias históricamente más importantes, ya que la mayoría de expediciones españolas hacia Antioquia llegaron a través de esta, entre ellas la de Gaspar de Rodas, el primer gobernador de Antioquia, aunque de hecho no fue el primero sino el segundo. Además de eso, Santa Fe de Antioquia es una ciudad históricamente importante. De hecho, llegó a ser la capital de Antioquia durante el virreinato y un breve periodo de la época independiente. Es conocida por sus vías que conectan hacia el Urabá y además tiene el túnel de Occidente, el segundo túnel más largo de Latinoamérica. De hecho, es una de las regiones más romantizadas por la historiografía antioqueña debido a su ubicación, ya que es la puerta hacia el Urabá y hacia el mar, un sueño añorado por los antioqueños desde hace mucho tiempo. Y un dato curioso es que aquí se encuentra el único desierto de Antioquia, el desierto de Occidente, hecho en parte por fenómenos naturales y hecho en parte por la actividad humana. Siguiente, el oriente antioqueño, capital Río Negro. Esta es una de las subregiones más importantes de todo el país, ya que tiene importancias tanto históricas como culturales y económicas. Aquí nació y es de la familia el prócer José María Córdoba. Aquí se hizo la Constitución de 1863, que la denominada Constitución de Río Negro, y de hecho aquí hubo bastantes batallas entre liberales y conservadores antioqueños, ya que Río Negro y Marinilla eran ciudades enemigas por sus pareceres políticos. Además de eso, también tiene el aeropuerto José María Córdoba, el más importante de Antioquia. Por aquí pasa la autopista que une a Medellín con Bogotá, e incluso llegó a ser en ocasiones su propio departamento. Además también tiene la Piedra del Peñol, que recientemente ha adquirido gran importancia turística. Me gustaría mucho más hablar sobre esta subregión, pero no puedo por temas de tiempo. Sigamos. Suroeste, capital Andes. Aquí nació Gonzalo Arango Arias, un filósofo colombiano perseguido político por apoyar a Rojas Pinilla, que fundó el nadaísmo, su propia corriente política que fue bastante famosa en los 60s y los 70s en toda Latinoamérica. Esta región también fue una de las primeras que estuvieron bajo la colonización antioqueña a fines del siglo XVIII, debido a las grandes minas de oro que habían en esta parte. Además, esta también tiene una de las dos únicas vías de acceso al Chocó que existen en el país. También aquí nacieron Carlos Castañeda y Carlos Sánchez, quienes representaron a Juan Valdés durante mucho tiempo. Igualmente, esta región también es bastante conocida por ser la capital de la música guasca, el carriel, el poncho antioqueño, prácticamente demasiado antioqueña. Incluso también llegó a ser su propio departamento. Urabá, capital apartado. Esta es la región más peculiar de todas las de Antioquia, ya que de hecho ha sido más tiempo no antioqueña que antioqueña. Ha dado grandes exponentes en el deporte, entre ellos 3 medallistas olímpicos y varios jugadores de la selección. Además, curiosamente está dividido en la parte norte y la parte sur. Y de hecho en la parte sur hubo un pequeño enfrentamiento entre tropas irrealistas e independentistas en la Guerra de Independencia. Personalmente, en el Urabá es donde se ven los hechos de Primero estaba el mar, una novela de Tomás González y de mis libros favoritos. Y también el Urabá ha estado históricamente disputado en el Chocó. De hecho, ¿se acuerdan de la disputa del Belén de Bajira? Sí, eso está en el Urabá. Y por último en Antioquia, el Valle de Aburrá, capital Medellín. ¿Qué ya nos ha hecho esta zona? Es la segunda zona más importante de todo el país, tiene una población enorme y tiene una oferta de servicios increíbles, además de ha dado tantos personajes importantes en Colombia. De datos curiosos que les puedo dar es que hay más antioqueños viviendo en el Valle de Aburrá que en el resto de Antioquia.
Y de hecho, de los 10 municipios más poblados de Antioquia, 5 están en el Valle de Aburrá. Sí, Antioquia es un área muy centralizada poblacionalmente. Además de eso, también les puedo decir que los habitantes indígenas de esta zona, los aburraes, cometieron suicidio colectivo cuando vieron que los españoles estaban llegando a la zona. Y bueno, de aquí también se mandaron la mayoría de las expediciones durante la colonización paisa. Perfecto, terminamos con el primer departamento. Sigamos con otro más. El Atlántico. El Atlántico está dividido en 5 regiones: sur, centro, oriente, costera y metropolitana. Y sí, la mayoría de regiones del país se nombran por su ubicación geográfica. Primero empecemos con la subregión sur. Ahora, las subregiones del Atlántico no tienen capital definida, pero sí voy a decir el municipio más poblado, en este caso, Repelón. Esta región se caracteriza porque aquí pasa el canal del dique, y de hecho cada que el canal del dique se desborda, esta región se inunda. ¿Se acuerdan de las inundaciones masivas de 2010? Sí, fue en el sur del Atlántico. Esta región sufrió una pérdida territorial, cuando el Uruaco dejó de ser parte de la región sur a ser parte de la región centro. Además de esto, tiene bastantes fiestas de folclore costeño, en donde la gente hace blackface, y curiosamente tienen un municipio que se llama Manatí porque encontraron manatíes. También hay una disputa porque unos dicen que Bolívar llegó a esta zona y dio un discurso y otros dicen que no, y además también está el embalse El Guájaro, uno de los embalses más importantes del país. Siguiente, subregión de Oriente, municipio más poblado, Sabana Grande. Este lugar es bastante curioso. Primero, es reconocido ya que aquí es donde se ponen la mayoría de reptiles como iguanas y tortugas a dejar sus huevos. Además, 2 de sus 4 municipios, Santo Tomás y Palmar de Varela, están conurbados, tienen la misma área conurbana. Acá se celebra la batalla de las flores de Santo Tomás, que es como un carnaval de Barranquilla pero en versión miniatura. Además están ubicados al pie del río Magdalena, por lo que la mayoría de sus actividades están en torno a este río, el transporte, la pesca, etc. Además de aquí salió Luis Fernando Muriel. Ahora la provincia costera, municipio más poblado, San Juan de Acosta. Curiosamente hasta 2010 se llamó subregión de Occidente, cuando se le quitó un municipio y se le cambió el nombre. A pesar de literalmente estar en la costa, este es un municipio de hecho mucho más agrícola y ganadero que pesquero. La mayoría de sus actividades se basan en esto. Y de hecho aquí también se encuentra la serranía de Piojó, una pequeña cadena montañosa en la costa, la cual tiene el punto más alto de todo el Atlántico, las lomas de la Vieja, con una gran altura de 530 metros, además de la zona más fría de todo el departamento, con unos heladísimos 24 grados. También en esta provincia está la disputa del pueblo de Galera Zamba, una disputa entre Bolívar y Atlántico por este pueblo. Siguiente, provincia del centro, ciudad más grande, Sabana Larga. Y esta sí es una ciudad. Si no saben lo que es una ciudad en Colombia, vayan a ver mi video de ciudades en Colombia. Es una provincia bastante rural y de agricultura, además de tener una gran importancia histórica y cultural. Durante la Guerra de las Soberanías, doña Teresa de Gutiérrez, una española adinerada, empezó a comprar los territorios de esta zona. Al gobierno de Cartagena, del cual hacía parte la zona, no le importó, pero los lugareños de la zona sí, se rebelaron y formaron la provincia independiente de Cibeles, un antecedente al actual Atlántico. Además, aquí queda Palmar de la Candelaria, un pequeño poblado de 3.000 personas que ha sufrido por lo menos 4 incendios en toda su historia. Incluso hay otra gente que dice que pudieron haber sido 6 o 7. Aquí también queda Usacurí, un pueblo llamado el pesebre del Atlántico, por su fuerte tradición navideña y sí porque lo es desde el cielo, parece un pesebre. También aquí está la casa de Julio Flores, un poeta reconocido que vivió sus últimos años en el pueblo y que tuvo un romance con una menor de edad. Y sé que me estoy extendiendo en esta provincia, pero este último dato es importantísimo. Aquí está el municipio de Uruaco, donde dicen que se creó la arepa de huevo. Incluso están tan orgullosos de la arepa de huevo que aquí se hace el festival de la arepa de huevo y en su bandera hay un círculo amarillo representando la arepa de huevo. Y por último, el área metropolitana. Sí, el área metropolitana de Barranquilla, con su ciudad más grande siendo Barranquilla. Dato curioso, esta región también es súper centralizada poblacionalmente. Tiene 2.2 millones de habitantes de los 2.8 millones que tiene todo el departamento. Esta zona tiene varias curiosidades, como el muelle de Puerto Colombia, el cual en su momento alcanzó a ser el muelle más largo del mundo. Además del puerto de Malambo, que una vez resultó siendo salvavidas de todo el país. Cuando Barranquilla y Cartagena entraron en una epidemia de cólera, Malambo fue la que tuvo que actuar como el puerto más importante del país en el Atlántico. Además de esto, ¿qué más se puede decir? Es la zona más importante de toda la costa caribe colombiana, el Yuyú, el Carnaval de Barranquilla y todos los grandes memes que nos ha dado la ciudad de Barranquilla. Y bueno, así terminamos los 2 primeros departamentos. Y sí, pensaba hacer otro, pero la verdad es que ya el video resultaría demasiado largo. Voy a continuar esto como una serie que yo creo que no va a tener solo 2 videos, va a tener muchos más. Pero me gusta hacer esto porque así conocemos mucho más las regiones inhóspitas de nuestro país. Y ya que no solo conocemos a los departamentos por su capital, sino por los demás pueblos y lugares que lo conforman. No sé cuándo alcance a sacar este video, pero seguramente sea después del año nuevo. Así que les deseo un muy feliz 2026 a todos. Y ojalá les haya gustado más de mis videos. En este año quiero enfocarme mucho más en hacer videos y en traer nuevo contenido que la verdad muy pocas veces se ha visto sobre Colombia. Y bueno, sin nada más que decir, ojalá le den like, comenten, suscríbanse y todo eso. Y síganme para saber más, recolombianizando.